México acaba de ver una escena que no parece un simple episodio electoral, sino una fotografía brutal del poder en movimiento. Mientras Alejandro Moreno Cárdenas salía a presumir una victoria en Coahuila, a decir que el PRI había barrido con Morena y a presentarse como un dirigente fortalecido. Desde el otro lado del tablero, Claudia Sheinbaum colocaba una pregunta mucho más incómoda: si los bienes fueron comprados con dinero ilícito, ¿por qué el pueblo no debería recuperarlos? Ahí empieza el verdadero conflicto. Alito intentó convertir una victoria local en escudo político. Quiso aparecer como vencedor, como perseguido, como opositor capaz de resistir la presión de Morena. Pero el problema es que sus palabras chocan contra una sombra demasiado grande: investigaciones abiertas, señalamientos patrimoniales, una solicitud de desafuero y una mansión que, según versiones difundidas en medios, no cabe fácilmente dentro del salario declarado de un exgobernador. Y Claudia Sheinbaum entendió exactamente dónde estaba el punto débil. No necesitó insultarlo. No necesitó convertir la conferencia en un espectáculo. No necesitó repetir su nombre 20 veces. Su movimiento fue más quirúrgico: cambiar el centro de la discusión. Ya no se trata solamente de si Alejandro Moreno va o no va a la cárcel. Se trata de si los recursos que presuntamente salieron del pueblo pueden regresar al pueblo. Esa diferencia es decisiva, porque cuando el debate se concentra en el desafuero, Alito puede gritar persecución política, puede decir que lo atacan por ser opositor, puede envolver el caso en la bandera del PRI y tratar de convertir un expediente judicial en una batalla partidista. Pero cuando el debate se desplaza hacia las propiedades, hacia el origen del dinero, hacia la extinción de dominio, la narrativa se vuelve mucho más difícil de controlar. Ya no basta con celebrar en Coahuila, ya no basta con acusar a Morena, ya no basta con levantar la voz ante los micrófonos. Hay que explicar los bienes, hay que explicar el patrimonio, hay que explicar por qué un político con ingresos declarados relativamente limitados aparece rodeado de un caso que, políticamente, pesa como una piedra sobre su futuro. Por eso este momento es tan peligroso para Alejandro Moreno, porque mientras él intenta vender una imagen de triunfo, Claudia Sheinbaum parece estar jugando una partida más larga, una partida donde el castigo no se mide solo en titulares, sino en dinero recuperado, propiedades intervenidas y símbolos de impunidad derrumbados. Y si esa lógica avanza, la pregunta central ya no será cuánto ruido puede hacer Alito, será cuánto puede justificar. Para entender por qué Claudia Sheinbaum mueve esta pieza con tanta cautela, hay que mirar el escenario completo. No se trata solo de Alejandro Moreno, no se trata solo de Campeche, no se trata solo de una mansión, de propiedades señaladas o de un expediente que avanza en la Cámara de Diputados. Lo que está en juego es algo más profundo: quién controla el relato de la corrupción en México. Durante décadas, el viejo sistema político mexicano aprendió a sobrevivir a los escándalos. Un caso aparecía en los medios, explotaba durante unos días, provocaba indignación, y luego era absorbido por el mismo mecanismo de siempre: procesos lentos, fueros protectores, declaraciones cruzadas, negociaciones oscuras y una memoria pública agotada por la siguiente crisis. Ese era el terreno donde figuras como Alejandro Moreno se movían con comodidad. El ruido era parte de la defensa. El escándalo no destruía al político, a veces lo fortalecía, porque le permitía presentarse como perseguido, como víctima de una vendetta, como pieza incómoda para el gobierno en turno. Y esa es precisamente la lógica que Alito parece intentar repetir ahora. Cuando sale a presumir Coahuila, no solo celebra una elección, está intentando fabricar una imagen de resistencia. Quiere decirle a su partido que sigue de pie. Quiere decirle a sus adversarios que no está acabado. Quiere decirle a la opinión pública que los expedientes no lo doblan. Pero Claudia Sheinbaum observa ese movimiento desde otra lógica. Su decisión no consiste en responder golpe por golpe. Su estrategia parece buscar algo más lento, pero más contundente: quitarle al adversario la capacidad de esconderse detrás del ruido político. Por eso el eje de su discurso no es la venganza, es la devolución. Cuando Sheinbaum habla de que lo robado debe regresar,
está tocando una fibra muy sensible en la historia reciente de México, porque millones de personas no solo quieren ver a un político exhibido, quieren saber si el dinero público puede volver a convertirse en escuelas, clínicas, caminos, becas, hospitales o programas sociales. Quieren saber si la impunidad puede tener una consecuencia material, no solo una condena moral. Ahí está la diferencia entre una pelea mediática y una operación política de largo alcance. Si el gobierno se limita a perseguir penalmente a un adversario, el adversario puede refugiarse en la narrativa de persecución. Pero si el gobierno concentra la atención en los bienes, en el origen del patrimonio y en la recuperación de recursos, entonces el discurso cambia. La pregunta deja de ser ¿por qué lo investigan? Y pasa a ser ¿cómo obtuvo lo que tiene? Esa pregunta es mucho más difícil de evadir. Y es ahí donde la figura de Claudia Sheinbaum se vuelve central, porque ella no aparece como una comentarista del caso. Aparece como quien define el marco político del caso. No necesita gritar culpabilidad. No necesita dictar sentencia desde la tribuna. Le basta con colocar una línea si hubo recursos ilícitos, deben volver al pueblo. Esa frase parece sencilla, pero tiene una carga estratégica enorme. Primero, porque conecta con el discurso histórico de la transformación, combatir privilegios, desmontar excesos y poner el dinero público al servicio de la mayoría. Segundo, porque evita que el caso quede atrapado únicamente en el terreno partidista. Ya no se trata de Morena contra el PRI. Se trata de recursos públicos frente a patrimonio inexplicable. Tercero, porque obliga a la oposición a responder en un terreno incómodo. Defender a Alito ya no significa solamente defender a un dirigente. Puede empezar a parecer una defensa de los símbolos más impopulares del viejo régimen Mansiones. Fueros, impunidad y riqueza sin explicación clara. Por eso el contexto es tan delicado para el PRI. Alejandro Moreno no es un militante cualquiera. Es el dirigente nacional de un partido que durante años cargó con el peso histórico de la corrupción en el imaginario público. Cada señalamiento contra él no golpea solamente su imagen personal. Golpea la posibilidad del PRI de presentarse como una alternativa renovada. Y Claudia Sheinbaum parece entenderlo. Su movimiento no solo presiona a Alito, también presiona a todo el bloque opositor. Los obliga a decidir si lo defienden. Si guardan silencio o si toman distancia, cualquiera de esas opciones tiene costo. Si lo defienden, cargan con su expediente. Si calan, admiten debilidad. Si se alejan, exhiben fractura interna. Mientras tanto, Sheinbaum mantiene una postura que le permite aparecer por encima del pleito inmediato. No dice vamos por un enemigo político, dice que regresen los recursos. Esa diferencia le permite ocupar una posición más fuerte ante la audiencia nacional, especialmente ante quienes no siguen cada detalle jurídico, pero sí entienden una idea básica: si alguien se enriqueció indebidamente con dinero público, ese dinero debe volver. Por eso el caso crece, porque no se queda en Campeche, no se queda en la Cámara, no se queda en una conferencia. Se convierte en un símbolo de cómo el nuevo gobierno quiere medir su autoridad frente a las viejas élites. Y cuando un caso deja de ser expediente para convertirse en símbolo, la presión política ya no depende solo de los tribunales. Depende también de la memoria colectiva. Y esa memoria, para Alejandro Moreno, puede ser mucho más peligrosa que cualquier micrófono. El conflicto estalla cuando Alejandro Moreno decide hacer exactamente lo que Claudia Sheinbaum necesitaba que hiciera: salir al escenario, levantar la voz y convertir su propia defensa en un espectáculo. Porque cada vez que Alito habla de corrupción ajena, cada vez que señala a Morena, cada vez que intenta colocarse como juez moral de la política mexicana, el contraste con su propio expediente se vuelve más violento. Ahí está el punto que vuelve este caso tan explosivo. No estamos viendo a un dirigente discreto, encejado, tratando de explicar con documentos el origen de sus bienes. Estamos viendo a un dirigente que se sube al micrófono, celebra victorias, acusa a otros y se presenta como defensor de México, mientras sobre él pesan señalamientos que siguen avanzando en el terreno institucional. Esa contradicción es dinamita política.
Porque una cosa es ser investigado y guardar prudencia, y otra muy distinta es ser investigado. Tener una solicitud de desafuero sobre la mesa, enfrentar cuestionamientos patrimoniales severos y aún así salir a proclamar superioridad moral sobre los demás, eso es lo que convierte la escena en una trampa narrativa. Alito cree que está atacando, pero en realidad se expone. Cree que hablar de Coahuila lo fortalece, pero en realidad abre una comparación inevitable. Cree que denunciar a sus adversarios lo pone en ofensiva, pero en realidad obliga al país a preguntarse por qué él no ha logrado cerrar las preguntas sobre su propio patrimonio. Claudia Sheinbaum, en lugar de responder con el mismo tono, deja que esa contradicción se acumule. Ese es un movimiento político importante, porque cuando un adversario se contradice solo, la mejor estrategia no siempre es interrumpirlo. A veces es dejarlo avanzar hasta que el peso de sus propias palabras lo alcance. Eso parece ocurrir aquí. Alito habla de victoria, pero el expediente habla de investigación. Alito habla de futuro, pero su pasado en Campeche vuelve una y otra vez. Alito habla de limpiar la política, pero la pregunta sobre los bienes investigados no desaparece. En ese punto, la respuesta de Sheinbaum se vuelve más peligrosa precisamente porque no parece desesperada. Ella no necesita construir una acusación emocional. Le basta con insistir en una idea concreta, recuperar lo robado. Esa frase corta el ruido, atraviesa el discurso partidista y llega directamente a la indignación social. Porque para el ciudadano común, el debate no empieza en tecnicismos jurídicos. Empieza en una comparación sencilla. ¿Cuánto gana un servidor público? ¿Cuánto cuesta una propiedad de lujo? ¿Cuántos años de salario se necesitarían para justificar ciertos bienes? ¿Y qué pasa si esa explicación no aparece? Esa es la grieta que se abre bajo los pies de Alejandro Moreno. Y mientras más intenta moverse, más visible se vuelve. La oposición queda atrapada en un dilema incómodo. Si convierte a Alito en bandera, el caso puede arrastrarla hacia el terreno más débil, la defensa de un dirigente cuestionado. Si lo abandona, exhibe que ni siquiera sus aliados quieren cargar con el costo de su expediente, y si guarda silencio, deja que Sheinbaum controle el marco de la conversación. Por eso el conflicto ya no es solo judicial. Es político, es simbólico, es estratégico, y es también una prueba de autoridad para el nuevo gobierno. Claudia Sheinbaum está frente a uno de esos casos donde cada palabra importa. Si exagera, le da a la oposición munición para acusarla de persecución. Si se queda corta, parece permitir que el viejo sistema siga respirando. Pero si mantiene el centro en la recuperación de recursos, consigue algo más difícil: presentarse como una presidenta que no busca ruido, sino resultado. Ahí se entiende la fuerza de su postura. No está diciendo únicamente que alguien debe responder ante la ley, está diciendo que el Estado tiene que recuperar capacidad frente a los privilegios que antes parecían intocables. Y ese mensaje golpea mucho más allá de Alejandro Moreno. Golpea a todos los que construyeron poder bajo la idea de que el fuero, el partido o las conexiones podían funcionar como muralla. El problema para Alito es que esa muralla empieza a mostrar grietas. Y lo más delicado para él es que esas grietas no aparecen en un momento de silencio. Aparecen justo cuando él decidió salir a festejar. Ahí está la ironía política. Mientras él intenta proyectar fuerza, el caso proyecta vulnerabilidad. Mientras él habla de victoria, la narrativa pública empieza a preguntarse si esa victoria no es apenas una cortina de humo. Y mientras Sheinbaum guarda el tono, el tablero se calienta. Porque cuando una presidenta logra que el debate nacional deje de mirar el grito del adversario y empiece a mirar el origen de sus bienes, el conflicto entra en otra fase. Una fase donde ya no basta con resistir. Hay que demostrar. Y para Alejandro Moreno, esa puede ser la batalla más difícil. Para descifrar la estrategia de Claudia Sheinbaum, hay que dejar de mirar solo la superficie del pleito. La superficie dice que Alejandro Moreno acusa, que Morena responde, que el PRI se defiende y que el expediente sigue su ruta. Pero debajo de esa superficie hay una operación política mucho más sofisticada.
Sheinbaum está moviendo el debate desde el castigo personal hacia la recuperación del poder público sobre los bienes presuntamente obtenidos de manera ilícita. Ese giro no es menor. En la política mexicana, muchos casos de corrupción han terminado atrapados en el mismo laberinto. Se acusa a un funcionario, se abre una investigación, se promete justicia, el proceso se alarga, el acusado denuncia persecución, los medios se cansan y la sociedad deja de seguir el caso. Al final, el personaje puede perder reputación, pero conserva parte de su estructura, sus recursos y su capacidad de negociación. Claudia Sheinbaum parece querer romper ese ciclo. Por eso su frase sobre devolver lo robado no funciona solo como consigna. Funciona como marco estratégico. Porque cuando el centro del debate es la cárcel, el acusado puede presentarse como víctima política. Pero cuando el centro del debate son los bienes, la pregunta cambia de lugar. Ya no se discute únicamente si el poder quiere encarcelar a un adversario. Se discute si ese adversario puede explicar el origen de su patrimonio. Y esa pregunta es mucho más concreta. Una mansión no responde con discursos. Un terreno no se justifica con aplausos. Una lista de propiedades no desaparece porque alguien gane una elección local. Ahí está el cálculo de Sheinbaum. Si el adversario quiere convertir el caso en persecución partidista, él la lo eleva al terreno patrimonial. Si él habla de votos, ella habla de recursos. Si él habla de victorias, ella habla de bienes. Si él habla de futuro, ella obliga a mirar el pasado que todavía no se explica. Esa es una forma de quitarle oxígeno narrativo. Porque Alito necesita que la conversación sea política. Necesita que parezca una pelea entre partidos. Necesita que sus bases lo vean como un dirigente atacado por el gobierno. Necesita que el PRI cierre filas en torno a él. Pero si la conversación se concentra en la extinción de dominio y en la recuperación de recursos, el terreno emocional cambia. Ya no se pregunta, ¿están atacando al PRI? Se pregunta de dónde salió el dinero. Y para un dirigente con tantos cuestionamientos acumulados, esa pregunta es devastadora. Además, Sheinbaum utiliza un tono que reduce el margen de respuesta de sus adversarios. No aparece exaltada. No construye una escena de venganza. No necesita presentarse como fiscal. Habla desde la posición de una jefa de Estado que coloca una prioridad: el patrimonio público debe ser defendido. Esa serenidad le permite sostener una imagen de control. En política, el tono también es poder. Cuando un dirigente grita y otro responde con calma, la audiencia percibe algo más que palabras. Percibe quién está presionado y quién administra los tiempos. Alito parece correr para imponer su versión. Sheinbaum parece esperar a que los hechos ordenen el tablero. Ese contraste comunica mucho. También hay otro elemento clave: la presidenta no actúa sola en el relato. Su posición se apoya en un clima social construido durante años contra los excesos del viejo régimen. Para millones de mexicanos, la imagen de un político ligado a mansiones, propiedades y lujos inexplicables no es un detalle aislado. Es la representación de una época. Una época en la que los gobernantes podían enriquecerse mientras comunidades enteras seguían sin servicios, sin escuelas dignas, sin hospitales suficientes y sin caminos seguros. Sheinbaum toma ese sentimiento y lo convierte en dirección política. No lo deja como rabia dispersa. Lo transforma en una pregunta institucional: si los recursos fueron mal habidos, ¿cómo regresan al pueblo? Ese movimiento conecta indignación con mecanismo, y ahí aparece la extinción de dominio como una herramienta central, porque permite hablar no solo de culpabilidad penal, sino del destino de los bienes. La batalla deja de ser abstracta. Se vuelve tangible. Terrenos, casas, dinero, propiedades, recursos que podrían tener una utilidad pública si se comprueba su origen ilícito. Esa es la parte que más complica a Alejandro Moreno. Porque él puede intentar resistir una acusación política. Puede decir que lo atacan por su papel opositor. Puede exhibir resultados electorales. Puede repetir que el PRI sigue vivo, pero no puede responder con consignas a una revisión patrimonial. Ahí se requieren documentos, rutas de dinero
Ingresos comprobables, explicaciones consistentes. Y cada silencio pesa. Cada evasiva pesa. Cada celebración fuera de contexto pesa más. Por eso la jugada de Sheinbaum parece diseñada para aumentar el costo de cada aparición pública de Alito. Si él calla, parece acorralado. Si habla, reactiva las preguntas. Si acusa a Morena, el contraste vuelve. Si celebra triunfos, la audiencia recuerda que el expediente sigue abierto. La presidenta no necesita perseguirlo todos los días, basta con que el marco esté instalado. Y el marco es claro, no se trata de odio, se trata de recuperación. Desde esa lógica, Claudia Sheinbaum también envía un mensaje a otros actores políticos. El caso Alito no solo habla del PRI, habla de todos los que creen que el poder todavía puede usarse para acumular privilegios sin consecuencias. Habla de gobernadores, exgobernadores, dirigentes, operadores y grupos que durante años confiaron en que los expedientes podían congelarse. La señal es distinta. El fuero puede discutirse. El proceso puede tardar. La defensa puede gritar. Pero los bienes pueden convertirse en el centro de la batalla. Y cuando los bienes entran al centro, el relato cambia para siempre. Porque el pueblo no ve únicamente un caso jurídico. Ve la posibilidad de que algo que parecía perdido regrese. Ahí está la potencia política de la estrategia. Sheinbaum no solo busca enfrentar a Alejandro Moreno, busca convertir su caso en advertencia. Busca demostrar que la presidencia puede sostener una narrativa de justicia sin caer en el espectáculo del castigo inmediato. Busca que la pregunta nacional no sea si Alito logra sobrevivir al escándalo, sino si México puede recuperar lo que presuntamente le quitaron. Y cuando esa pregunta queda instalada, el siguiente paso ya no depende solo del discurso. Depende de los hechos. Depende de los bienes. Depende de la capacidad del Estado para demostrar que la impunidad no solo se denuncia, se desmonta. Las consecuencias de esta jugada pueden ser mucho más grandes que el destino personal de Alejandro Moreno. Porque si Claudia Sheinbaum logra mantener el caso en el terreno de la recuperación de recursos, no solo presiona a un dirigente opositor, también redefine la manera en que el nuevo gobierno quiere enfrentar los símbolos de impunidad heredados del viejo sistema. Y ese punto es clave. Durante años, la corrupción en México fue narrada como un problema moral, pero no siempre como un problema material. Se hablaba del abuso, del enriquecimiento, de los excesos, de los contratos, de las mansiones, de los prestanombres. Pero al final, para millones de ciudadanos, quedaba una sensación amarga. El escándalo pasaba, el político resistía. El dinero no regresaba y el pueblo seguía esperando. Sheinbaum intenta cambiar esa percepción. Su apuesta no consiste únicamente en exhibir a Alejandro Moreno. Consiste en empujar una idea más potente: la justicia no puede quedarse en el expediente. Tiene que tocar los bienes. Tiene que tocar el patrimonio. Tiene que tocar aquello que antes parecía protegido por redes políticas, familiares, notariales o empresariales. Esa es la razón por la que el caso puede convertirse en precedente. Si avanza el desafuero, el golpe político contra Alito sería evidente. Pero si además avanzan mecanismos para recuperar propiedades o recursos vinculados a un presunto origen ilícito, el mensaje sería mucho más profundo. Ya no se trataría solo de quitarle protección a un dirigente. Se trataría de demostrar que el poder acumulado durante años también puede ser revisado, intervenido y devuelto a una finalidad pública. Ahí está la dimensión histórica del asunto. Porque Alejandro Moreno no es solamente Alejandro Moreno. Es el rostro de un PRI que intenta sobrevivir entre la nostalgia de su viejo poder y la necesidad de presentarse como oposición moderna. Cada vez que su caso vuelve a la conversación, esa renovación se vuelve más difícil. ¿Cómo hablar de futuro cuando el pasado patrimonial de su dirigente sigue pesando? ¿Cómo atacar la corrupción ajena cuando las preguntas propias siguen abiertas? ¿Cómo convocar a una nueva etapa si la imagen pública está atada a mansiones, propiedades y expedientes? Ese es el problema estratégico del PRI. Claudia Sheinbaum lo sabe.
Si el caso se mantiene vivo, la oposición queda obligada a cargar con una contradicción permanente. Puede acusar al gobierno de persecución, pero entonces debe explicar por qué evita discutir el origen de los bienes. Puede defender a su dirigente, pero entonces arriesga quedar atrapada en la defensa de un símbolo incómodo. Puede intentar cambiar de tema, pero cada avance institucional vuelve a colocar el caso en la mesa. En todos los escenarios, el costo existe. Para Sheinbaum, en cambio, el caso ofrece una oportunidad política delicada, pero poderosa. Si actúa con exceso de ruido, puede alimentar la narrativa de venganza. Si actúa con lentitud, puede frustrar a quienes esperan resultados. Pero si sostiene la línea de recuperar recursos con base en procedimientos, puede reforzar una imagen de autoridad sobria, firme y enfocada en consecuencias concretas. Ese equilibrio será decisivo, porque el futuro del caso no depende solo de lo que diga la presidenta, depende de la capacidad institucional para probar, documentar y sostener cada paso. Y ahí está el riesgo. Si el proceso se debilita, Alito utilizará cualquier fisura para declararse víctima. Si una acusación no se sostiene, dirá que todo fue montaje. Si los tiempos se alargan demasiado, intentará convertir el cansancio público en oxígeno político. Por eso Sheinbaum necesita que la estrategia sea precisa. No basta con tener razón narrativa. Hay que tener fuerza jurídica. No basta con indignar al público. Hay que sostener pruebas. No basta con hablar de devolución. Hay que mostrar resultados. Y, sin embargo, incluso antes de que el proceso llegue a su desenlace, la presión ya está produciendo efectos. Alejandro Moreno no puede presentarse en la escena pública sin que el tema vuelva a perseguirlo. Sus victorias electorales quedan bajo sospecha narrativa. Sus ataques a Morena regresan como espejo. Sus llamados a limpiar la política chocan con las preguntas que él mismo no ha logrado cerrar. Ese desgaste puede ser acumulativo. No destruye en un día, pero erosiona cada aparición. Erosiona cada discurso. Erosiona cada intento de mostrarse como alternativa. Y en política, la erosión sostenida puede ser más peligrosa que un golpe repentino, porque no permite una defensa clara. El adversario no sabe si responder, callar, victimizarse o atacar. Cada opción abre otra grieta. Para el país, el caso también abre una pregunta mayor. Si se comprueba que bienes fueron adquiridos con recursos ilícitos, ¿qué debe hacer el Estado con ellos? ¿Venderlos? ¿Convertirlos en espacios públicos? ¿Dirigir su valor a programas sociales? ¿Usarlos como ejemplo de que la corrupción sí puede tener retorno para la sociedad? Esa pregunta conecta directamente con la narrativa de Sheinbaum, porque su mensaje no es solo castigar, es reparar. Y esa palabra cambia el horizonte político. Castigar puede cerrar un caso. Reparar puede abrir una etapa. Si México ve que un expediente de alto perfil no termina únicamente en discursos, sino en recuperación real de bienes, la relación entre ciudadanía y poder puede modificarse. La gente podría empezar a creer que la corrupción no siempre termina en impunidad, que los lujos inexplicables pueden tener consecuencia, que el dinero público no está condenado a perderse para siempre. Ese sería el golpe más fuerte. No contra Alito solamente, sino contra la cultura política que lo hizo posible. Y por eso el desenlace todavía puede sacudir más de lo que hoy imaginan sus propios protagonistas. El cierre de esta historia todavía no está escrito, pero el punto de quiebre ya apareció. Alejandro Moreno puede seguir hablando de Coahuila, de victorias, de 2027 y de supuestas derrotas de Morena. Puede seguir levantando la voz frente a los micrófonos. Puede intentar convertir cada pregunta sobre su patrimonio en una denuncia de persecución política, pero hay algo que ya no controla el centro del relato. Y ese centro fue movido por Claudia Sheinbaum. La presidenta no colocó la discusión donde Alito quería. No la dejó atrapada en una pelea de gritos. No permitió que todo se redujera a PRI contra Morena. Llevó el caso hacia una zona mucho más sensible: los bienes, el dinero,
el origen del patrimonio y la posibilidad de que lo presuntamente robado regrese al pueblo. Ahí está la fuerza del momento, porque una elección local puede dar titulares durante un fin de semana. Una declaración agresiva puede encender redes durante unas horas. Una acusación cruzada puede alimentar el ruido político, pero una pregunta patrimonial sin respuesta puede perseguir a un dirigente durante años. ¿Cuánto puede justificar? ¿Cuánto puede explicar? ¿Cuánto puede sostener ante documentos, investigaciones y procedimientos? Esa es la pregunta que queda flotando sobre Alejandro Moreno. Y mientras esa pregunta siga viva, cada celebración suya tendrá una sombra encima. Cada ataque suyo contra Morena sonará incompleto. Cada intento de presentarse como autoridad moral chocará con el mismo muro antes de acusar a otros. Debe explicar lo propio. Claudia Sheinbaum parece entender que el poder no siempre se demuestra gritando más fuerte. A veces se demuestra escogiendo el terreno donde el adversario es más débil. Y en este caso, el terreno no es el aplauso partidista, no es la conferencia de prensa, no es la frase provocadora. El terreno son los recursos. El terreno son las propiedades. El terreno es la memoria de un país cansado de ver cómo los escándalos pasaban, pero el dinero nunca regresaba. Por eso este caso puede convertirse en algo más que un expediente contra un dirigente opositor. Puede convertirse en una señal nacional, una advertencia para todos los que creyeron que el poder servía para acumular privilegios y luego esconderlos detrás de fueros, partidos o discursos de persecución. Sí, la estrategia avanza. México no estará viendo solamente la caída política de Alejandro Moreno. Estará viendo una prueba mucho mayor si el Estado puede desmontar símbolos de impunidad y devolver al pueblo lo que nunca debió perder. Y esa pregunta, más que cualquier festejo de fin de semana, puede definir el verdadero tamaño político de Claudia Sheinbaum.